Pasan los días y llega la que es mi esposa. Y yo alegre volteaba para arriba y decía, sí existe Dios, sí existe. Él es poderoso, decía yo, sí existe Dios, porque llegó la que es mi esposa a Guadalajara, iba a comprar ropa. Y ella me habló y nos comunicamos y todo el rollo y me dijo, voy para Guadalajara. Y allá anduvimos 15 días, que ella duró allá, ¿no? Entonces ella se viene y yo me vengo atrás de ella. Y a los meses, pues nos juntamos, formamos la familia y toda esa onda. Pero yo dejé de tomar. Sí le prometí a Dios dejar de tomar, pero yo hacía otras cosas que no debía. Duré mucho tiempo haciendo cosas que no debía. Y mucha gente que me conoce, pues sabe lo que hacía, ¿verdad? Pero un día salió mi hija hace 2 años y me dijo, porque nosotros, yo de hecho yo les trabajo aquí a la viña, pero yo no venía a la iglesia, pues yo no me congregaba aquí, o sea, no quería yo hacer eso, porque para mí decía que era pérdida de tiempo, decía yo, no, para ir a perder tiempo y a sentarme, o sea, no, mejor me quedo en mi casa acostado. Pero un día salió mi hija, hace 2 años recuerdo, y me dijo, papá, ven. Y fue una señal, yo creo que Dios me mandó, porque yo dentro de ese lapso que estuve afuera del bar pidiéndole por la familia, yo le dije que yo le iba a servir a Él para siempre. Que iba a llegar el día que le iba a servir a Él para siempre, yo iba a estar con Él y Él, yo le iba a, yo de hecho en ese trato o pacto, no sé cómo decirlo, porque yo tengo muy poco conociendo de Dios, pero es el tiempo más bonito que me ha pasado ahora que estoy con Dios. Yo le dije que le iba a servir a Él para siempre, hasta el día de mi muerte. Entonces hace 2 años mi hija me dice, ven papá. Y me dice, oye papá, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú me quieres mucho? Le digo, más que a mi vida, le digo. Más que a mi vida te quiero. Te amo mucho, le digo. Porque tú eres un regalo de Dios. Fue el primer regalo de Dios, le dije, tú. Entonces quiero preguntarte algo, me dijo. Y yo sé que no eran palabras de ella, eran palabras de Él, para recordarme el trato que yo hice con Él. Porque ella me dijo, oye papá, ¿verdad que a Dios no le gusta que violen? ¿Verdad que a Dios no le gusta que maten? No, hija. ¿Verdad que a Dios no le gustan los hombres malos, las cosas malas? No. Entonces, ¿por qué de todo lo que te he mencionado, por qué tú haces unas cosas de esas? Y fue cuando me recordó el trato que yo hice con Él. O sea, dejé de tomar y de drogarme, pero hice otras cosas que ante los ojos de Él no eran agradables, pues. Entonces fue cuando yo pensé en ese momento, es Dios a través de ella. Es Dios el que me está hablando a mí. Me está haciendo un recordatorio que yo le iba a servir a Él. Y estoy haciendo las cosas mal. Entonces ahí fue donde yo la verdad me quedé pensando. Pero también no hallaba cómo arrimarme a un lado porque, o sea, no hallaba cómo arrimarme a un lado para servirle a Dios, pues, para estar con Él, para hacer las cosas que a Él le agradan. Pasa el tiempo y yo batallo mucho con el trabajo. A veces no tenía para comer y yo me hincaba y le pedía a Dios, le decía, ayúdame Dios mío, porque pues la verdad yo solo no puedo, yo ya no quiero hacer las cosas que hacía. O sea, yo ya no quiero hacer más daño a la gente. Entonces Él de una manera u otra me mandaba trabajo y estaba bien, me estabilizaba y no tenía trabajo y me volvía a estabilizar. Entonces yo ya no hallaba cómo hacerle. Dentro de esos 2 años, hace unos meses atrás que estoy trabajando aquí, hace 4, por ejemplo, hace 6 meses atrás, porque ahora yo trabajo en Viña, Mazatlán, yo me encontré una persona, me mandó creo que a revisarle una llave, en ese entonces a su casa, se llama Alex. Entonces fue donde vi la oportunidad y le dije, dame trabajo, le dije. Pero yo con la convicción de estar ahí, pues, o sea, de que me enseñaran, de yo cómo servirle a Dios.
Y también dije yo, busqué la oportunidad y dije, no, pues ahí voy a tener un chivo seguro con los hermanos, luego me conocen, pues no le agarro nada. Ellos me conocen a mí, a pesar de como dice el mundo, así en malas palabras, a pesar de que la gente sabía que yo era una alimaña, pues ellos a lo mejor no me van a, pues me van a contratar, pues yo no le agarro ni un clavo, decía yo. Y fue entonces que él me contestó que posiblemente sí, ¿verdad? Que iba a avisar para ver si me daban trabajo. Pero pasó otro tiempo más y yo ya estaba desesperado. Entonces fue cuando en la madrugada yo me levanté, no podía dormir, porque ya tenía como 15 días que no podía dormir, me levantaba en la madrugada y de repente mi esposa me dice, ¿qué tienes? Pero yo en realidad yo estaba llorando, yo estaba clamando a Dios en la madrugada. Recuerdo que eran como las 3 de la mañana cuando estaba clamándole a Dios y le decía que me ayudara, que yo no podía solo. Yo no puedo solo, le decía, consígueme un trabajo donde yo tenga para darle de comer a mis hijos, donde ya no sufra tanto, yo quiero servirte a ti, le decía, yo quiero estar contigo. Entonces, yo no, en eso se levantó mi esposa y me dijo que qué estaba haciendo. Y le dije yo que nada, que no podía dormir, que pues ya tenía días que no podía dormir. Me dijo, ya duérmete, me dijo. Y duramos platicando un rato. En realidad yo no sé si fue dormido o despierto, porque en realidad no me acuerdo. Fuera una mentira decirles que estaba dormido o despierto. Pero yo clarito, porque fue la última palabra mía fue decirle, bueno, si tú quieres que siga haciendo lo mismo, lo voy a hacer. Ni modo, yo no tengo otra opción porque pues yo no tengo familia. ¿Quién me dé para mis hijos? Porque pues son trabajadores también ellos. Ellos no tienen, mis padres ya están grandes. O sea, ¿cómo le hago entonces? Si tú no me quieres ayudar, yo tengo 2 años que no hago lo que no es. Quiero hacer lo correcto, lo que tú marca en tus mandamientos. Uno de los 10 mandamientos quiero hacer de perdido uno bien. No. Lo que dice ahí va, no robarás. Entonces, yo cuando estoy a mi manera, porque en realidad yo no sé mucho de la Biblia, ¿no? A mi manera yo le dije todas esas palabras, a mi manera. Entonces cuando yo cierro los ojos, yo siento aquí en mi oído que alguien se me acerca y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, ya pasó lo peor, yo soy tu amigo, me dijo. Y en eso que oí esa voz yo la verdad abrí los ojos, pero pues dije yo a lo mejor, no sé, oí mal o no sé qué está pasando, pero sí me quedé sorprendido yo por lo clarito que oí esa voz, ¿no? Pero yo siempre he dicho que nada es casualidad, porque al otro día me habla Alex y me dice, Toño, ya está tu trabajo. Ya aprobaron, te viene la semana que entra a trabajar. Y es donde yo, siempre mi palabra ha sido así, pues Dios sí existe, Dios sí cumple. A mí nunca me dijeron que el camino a Dios era fácil. Y el que diga que es fácil, pues es mentira, ¿va? Es muy difícil seguir el camino de Dios. Y más porque yo como persona del mundo, traigo arrastrando muchas cosas. Hace poquito, la verdad, a mí me dio mucha tristeza porque parte de lo que yo he hecho, pues, una persona le dijo, yo le digo maestra, que yo era pues un delincuente, que si no les daba miedo que le robara y no sé qué tanta infinidad de cosas les dijo. Pero yo entrando una vez al círculo de Dios, yo nunca he echado mentiras aquí. Yo siempre le he dicho lo que fui, porque ya no lo soy. Yo ya me derroté de todo eso. Ante Dios, ya me derroté ante todo eso. Yo, la verdad, ya no lo volvería a hacer. Y a mí me daba miedo que llegara este día de hacer esta grabación, porque para mí es un compromiso ante Él. Yo estoy hablando con Él, con Dios. Entonces, si yo hago una cosa que no es, yo le voy a fallar a Dios, no a la gente. Porque yo ya no vivo para el mundo, yo vivo para Dios. Yo vivo para Él. Entonces le voy a fallar a Él. Y para mí, la verdad, fallarle a Dios sería lo peor que, dentro de todo lo que hice, hacer eso, fallarle a Él.
Pero eso pues no terminaría bien, no fallarle a Dios, ¿verdad? Y algo muy bonito que me pasó a mí dentro de aquí de la viña fue que el pastor Fred, pues yo estoy muy agradecido con él, ¿verdad? Porque él me ha ayudado mucho. Lo que me alientó más a estar aquí en Viña fue de que él un día salió de la oficina y pues me vio y me saludó, Tony, venga, y ya me arrimé yo. Entonces yo veía que me apapachaba mucho y pues uno no está impuesto a eso porque, como les vuelvo a repetir, los padres de uno pues de chico nunca se le arriman a uno, nunca le dicen a uno que lo aman, que lo quieren, que lo extrañan, ándale para salir adelante, haz esto, el otro, o sea, no, o sea, nosotros nos creamos a nuestra manera pues de chico, ¿no? Entonces sale él y me dice que cómo estaba, que cómo me había ido. No, pues bien, antes de trabajar aquí, antes de que Alex me diera el trabajo aquí. Eso fue lo que me alentó más a conocer el amor de Dios, a conocer el amor de Dios. Entonces sale él y me apapacha, ¿no? La espalda. No, pues bien, le digo, aquí echándole ganas. Y él me empieza a decir una cosa que me quedó muy marcado, pues a mí, ¿verdad? A decirme que a pesar de que yo no venía aquí, no servía a Dios totalmente, pues que era un hijo de él también, va. Nomás que yo le entendí que descarriado, pues, o sea, no seguía su rebaño. Y que a pesar de todo eso, que aquí me daban trabajo porque a mí pues me veían bien, que me querían. O sea, y esas palabras me hicieron sentir bien a mí. Que a pesar de que yo no trabajaba aquí, yo no venía aquí a la iglesia, perdón, ellos me daban mi trabajo, que ellos bien se podían conseguir otro pintor. Y yo entendí eso de que, bueno, yo le entendí a él de que posiblemente el otro pintor viniera a servirle a Dios, porque yo no quería servirle. Entonces, de repente, el pastor me abrazó y me dijo unas palabras que la verdad pues en verdad mi papá no me las dice, ¿no? Ni mi madre, ¿no? Porque a lo mejor ellos están criados también de otra manera, similar a nosotros, de que nunca le dijeron que lo amaban. A lo mejor sí quieren decirnos, pero no tienen el valor de decirnos, a lo mejor les da pena. Ahora yo entiendo muchas cosas de esas. Entonces el pastor me abraza y me dice pues que me ama porque somos hijos del mismo padre. Me dice Fred que me ama, ¿no? Porque somos hijos de un mismo padre. Entonces que lo que yo necesitara, que viniera con él, pues una orientación de cómo seguir mi vida, qué hacer, cómo hacerla más fácil. Entonces la verdad a mí me agradó mucho las palabras de él, o sea, me dieron aliento. Y fue donde yo realmente recibí a Cristo con él, ¿va? Yo le dije lo que realmente era. Él me dijo que no había problema, que porque desde que Dios fue crucificado, desde que Él entregó la vida, nosotros quedamos libres de pecado, ¿no? Entonces ahí más me alentó a mí. Dije yo, no, con más razón. O sea, ya fui perdonado, yo no sabía eso. Y es ahí donde a mí me entró la curiosidad por saber más, por saber más. Por saber más, pero yo tenía una lucha interna, pues, donde yo no quería venir a la iglesia, porque era interno, eso era una lucha mía, porque decía yo, no, pues si vuelvo a caer a lo mismo, a hacer una cosa mala, le voy a quedar mal a Dios, y si vuelvo a hacer algo, bueno, decía yo, o sea, muchas trabas me ponía yo mismo, pero una vez ya estando aquí, cuando ya me voy a brincar a donde me dieron mi trabajo, pues ya empecé a venir y venía mi familia, mis hijos, y empecé a ver la vida muy diferente ya con Dios. Ya cuando empiezo a conocer el verdadero amor de Dios, lo que Él tiene para mí, pues una cosa muy bonita, pues, que no puede describir uno, muy fácil de decir, como describir un helado, el sabor de un helado de fresa que está rico. Esto es más difícil de describir el amor de Dios, porque es infinito el amor de Dios hacia nosotros. Entonces yo veo que estando con Él yo, porque Él siempre ha estado conmigo, el que se aleja es uno. Yo así lo veo desde mi punto de vista. Estando yo con Él, pues mi vida ha sido más fácil. Tengo mi trabajo, que ahora trabajo aquí en Viña, Mazatlán. Les doy mantenimiento, pintura.
No hay quien falta que me diga, no, pero que hace mucho trabajo, no importa. Este trabajo no es para ellos realmente, este trabajo es para Dios. Este trabajo es para Él, no es para ellos realmente, es para Dios. Parte de ellos para que queden satisfechos como patrones, pero lo que yo hago para mí es para Dios. Porque muchos me han dicho, no, pero que mira, que es mucho el trabajo, que esto, que el otro. No, no importa. Dios le da lo que uno necesita y sabe sus necesidades. Pero yo me doy cuenta que cuando una persona de esa me dice ese tipo de cosas, no es la persona, sino es él. Es otra persona, podrá decirse el diablo, para que uno se salga del camino de Dios. Para que se salga del camino de Dios y pues para que vuelva a las mismas. Pero yo, como dijo el otro, ahora sáquenme porque ya no me voy yo de aquí. Ahora sáquenme porque ya no me voy. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que el camino de Dios es muy bonito. Mi vida ha cambiado. No tengo problemas de que me quieran pegar, me quieran matar. O sea, vivo con mi familia, vivo lo que yo le pedí a Dios es lo que me dio. Tengo mi familia, tengo a mis 3 hijos, mis 3 niñas. Tengo mi casita, me dio una casita chiquita. Mi padre me regaló el terreno, yo estoy empezando a hacerla como puedo porque la vida es muy difícil. Pero él nunca me ha dejado de la mano. El que se ha alejado soy yo, pero ahorita ya no pienso alejarme de él. No pienso alejarme de Dios porque yo veo que con Dios la vida es más fácil. Y me quedó muy marcado una cosa, unas palabras que me dijeron a mí cuando yo vine por primera vez, creo, a la iglesia, aquí al servicio. Yo les dije, no, pero aquí ¿qué enseñan? O sea, ¿qué hacen? Y yo quería saber, pues, o sea, yo quería saber y saber más. Entonces se me acerca el de la alabanza, Macario, el que canta, y me dice, no, aquí no hacen nada. Aquí lo que hacen es que te enseñan a vivir un estilo de vida. Y me gustó lo que me dijo. Un estilo de vida diferente a la que llevábamos nosotros. O sea, un estilo de vida diferente, sirviéndole a Dios, teniendo tranquilidad en mi interior. Porque yo siento mucha tranquilidad en mi interior ya. Ya no siento esa pesadez que sentía en mi pecho, que sentía ahogarme, que amanecía enojado con el vecino, que porque ya salió y ya me sacó la lengua o esto, el otro. O sea, no, o sea, yo vivo mi vida ya. O sea, ya no me meto yo en los problemas de los demás. Yo así quería vivir mi vida y es lo que Dios me está dando. Para mí yo pienso eso, que Dios me está regalando, me regaló una nueva vida. Como dicen aquí, pues, o sea, el hombre viejo murió y renació otro hombre nuevo. Entonces yo siento que para mí es eso. Y para mí yo no me alejaría ya de Dios. Porque pues sería de mi parte una tontería hacer eso. Sería para mí como un suicidio, pues, más que nada hacer eso. Porque volvería a las mismas o peor, ahora sí me matarían, a lo mejor ya no volvería a pisar la iglesia. A lo mejor ya no viera crecer a mis hijos, mi esposa. O sea, se perdería totalmente todo, o acabar en una cárcel, un hospital. Y para mí la verdad no vale la pena volver a lo mismo.